Y comienzo a compartir la presentación de categorías. Vean, en lo que refiere a la parte de categorías, esto ya es adentrándonos un poco en el marco metodológico, pero es parte del otro entregable. Hoy vamos a terminar de revisar todo lo que tiene que ver con el segundo entregable. Ya vimos los objetivos, ahora estamos aquí con variables y categorías y ahora vamos a terminar de ver lo del marco de referencia, alcance y limitaciones. En categorías no es un entregable largo, no es elaborar prosa como hemos venido trabajando. Categorías es completar un cuadro que tenemos en la sección 3.1. Déjenme abrir nada más el informe del documento. En la sección 3.1, ¿qué otra cosa? Alguien me eliminó todas las secciones después de la parte del problema. Les dije, no lo eliminen. El día de mañana tienen problemas con el formato de los títulos es por estar eliminando todas las secciones cuando la instrucción fue, me entregan el entregable en el documento tal y como está. Solo trabajan la parte del problema, porque la idea es que el entregable, así como están todos los documentos, se mantenga el formato y después no tengan problemas, porque después se me corrieron los títulos, se me corrieron las numeraciones y no entiendo. O sea, mi malestar es que a veces uno da instrucciones y es como que estuviera hablando contra la pared. Y eso sí a veces es feo, porque hay cosas que uno ya sí les ha dicho y después vienen a hacer los entregables otra vez como ustedes quieren. Y de ahí por eso uno también evalúa parte del formato. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Ok, la sección 3.1 que tiene que ver con categorías. Más allá de que aquí hay una parte explicativa, pero para este curso no es necesario. Para este curso nosotros estamos pidiendo esto, estas primeras cuatro columnas que tienen que ver con lo que es la definición de la categoría o categorías de estudio y tiene que ver con la definición conceptual de la categoría y con lo que son las subcategorías, o sea, la declaración de la subcategoría y la definición conceptual de cada subcategoría. Las subcategorías conforman a una categoría de estudio. Entonces, para este curso, lo único que se pide es trabajar sobre estas cuatro columnas para poder tener una versión muy aproximada, muy aproximada de lo que sería finalmente las verdaderas categorías que ustedes van a terminar de definir en el siguiente curso, pero aquí casi que las podemos dejar a un 90-95% listas. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita en esta presentación. Entonces, la parte de variables y categorías, el concepto como tal, empiezo explicando en primera instancia el concepto de variable, porque ese es el que más hemos manejado. Ya después de ahí paso a la parte de categorías, que es el que realmente ocupamos. ¿Y por qué inicio con variables? Porque casi todos nosotros en nuestras profesiones de estudio y lo que estudiamos nos han hablado siempre de variables. Ustedes se acordarán que siempre en matemática nos hablan de los planos XY, nos hablan de las funciones lineales, que las funciones cuadráticas, que las funciones en varias variables, precisamente, porque el concepto de variable es algo que puede tomar diferentes valores. Entonces es como una unidad de medición, por decirlo de cierta manera, y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esas variaciones entre variables independientes y variables dependientes, por ejemplo, que es una clasificación de variables, es porque tenemos una unidad de medición que por sí misma puede tomar cualquier rango de valores y la otra va a depender, valga la redundancia, del valor que tiene la primera, que la primera por eso se llama independiente. Y ahí es donde nosotros tenemos, por ejemplo, funciones lineales, porque una función lineal, por ejemplo, es una función donde hay una relación directamente proporcional o hasta inversamente proporcional entre una variable y otra. Tenemos funciones cuadráticas también, que cuando hablamos de dos variables es en función una de la otra, x, y. Entonces, las variables son unidades de estudio o de medición que sobre todo en estudios cuantitativos nosotros las damos o las utilizamos mucho. Por ejemplo, una variable sociodemográfica es saber el nivel de ingreso de una familia. Eso es una variable porque se mide.
Aunque se puede poner en rangos, en realidad es una medición. También podemos decir que una unidad de medición sería, por ejemplo, decir la altura de los niños o una altura promedio de niños del escolar, de una aula específicamente. Y esa altura promedio sería precisamente una unidad de medición, un promedio o como ustedes lo quieran ver. O puede ser también unidades o valores absolutos. Entonces, esos son ejemplos de variables. Sobre todo en proyectos que tienen una índole cuantitativa, lo vamos a medir. Alguien me puede decir, profesor, y cuando hacemos variables de madurez, ok, ahí hay que tener un cuidado. La madurez como tal se puede considerar una variable, pero el valor que nos da esa medición no es un valor que realmente nos represente algo. ¿A qué me refiero? Es que si el valor de la evaluación nos da entre 0 y 36 significa que está bajo. O sea, es una unidad de significancia para decirme que es bajo. Pero la pregunta es, ¿bajo contra qué? Porque entonces para yo decir que algo es bajo, tiene que tener una o un parámetro contra qué medirlo. Eso es bajo. Si no, ¿contra qué estoy comparando que sea bajo? Cosa que en el problema algunos comenzaron otra vez a agregar adjetivos y elementos subjetivos. Por esa razón es que no se agregan en el problema ni elementos subjetivos ni elementos interpretativos. Porque lo que sucede es que cuando uno indica que algo es bajo, yo habría que tener un nivel de comparación para llegar a, a esa determinación de valor. Ok, entonces este tipo de elementos variables son más estadísticas. Y entonces lo podemos hablar por una magnitud, valores absolutos, o podemos aplicarle también técnicas de valoración tipo estadística descriptiva o probabilística. Ahora bien, esas son técnicas que después veremos más adelante. Las variables, como les decía, tienen diferentes tipos. Por ejemplo, cuando hablamos de números reales, por ejemplo, es una variable continua porque puede tomar valores o cualquier valor dentro de un rango, cualquiera, infinita cantidad de valores. Pero, por ejemplo, si hablamos de el grupo de números reales o el conjunto de números enteros, esos no son variables continuas, sino discretas, porque solo pueden tomar ciertos valores, pero tienen una magnitud. Por tener esa magnitud, es que nosotros los definimos como una variable. Entonces, hay una cierta clasificación para estas. Tal vez en este punto no me voy a detener tanto, porque realmente las variables no es como nuestro objeto de estudio por las características de los proyectos. Puede ser que ustedes en algún momento requieran de una variable para poder, por ejemplo, en la parte del problema demostrar demostrar el problema. Pero en la realidad, ya en la realización del proyecto no ocupan la variable. Alguien podría decir, pero eso suena extraño. Bueno, no es tan extraño porque hay que entender que el proyecto realmente, como no necesariamente se implementa, no van a tener un resultado propiamente por el cual yo pueda después decir que esa variable de entrada es la que estoy arreglando. Voy a poner de ejemplo. Si ustedes indican que el problema nace porque la organización no está alcanzando los resultados esperados y los cuantificamos, tenemos una variable ahí que tiene que ver con el ingreso producto de los proyectos. Pero el proyecto, como lo vimos en la parte objetivo, realmente, si bien busca apoyar en alcanzar esos resultados, no necesariamente es que el proyecto en sí ya va a mejorar los resultados porque ustedes como TFG no lo van a implementar. ¿Ven? Entonces ahí es donde por eso es que nosotros, si bien nos sirve para identificar algo y con eso demostrar el problema, a la hora propiamente de la realización del proyecto, este no se basa en variables. Se basa más en lo que vamos a denominar categorías, que es lo que realmente es nuestro foco de entender en esta parte. Deme un momentito, creo como que se quedó pegado la compu. Listo, ahí está. Entonces, ¿me van siguiendo hasta el momento? Sí, profesor. Ok. Ahora sí, pasamos a las categorías. Vean,
Las categorías no son unidades de medida ni unidades de estudio. Las categorías son unidades de significado o significancia. O sea, son elementos de estudio que son más interpretativos y entonces se nos vuelven como tal en un elemento de estudio. ¿Qué es un elemento de estudio? Aquella temática que yo requiero conocer, evaluar, interpretar, que va a tener una parte inicial donde yo va a tener un estado inicial y a partir de la elaboración del proyecto puede comenzar a variar hasta llevarlo a un nuevo estado o al menos un estado proyectado, pero nosotros no lo vamos a poder observar directamente. Cuando se dice que es una unidad de significado que no se observa directamente, es porque no es medible directamente. O sea, no se puede medir en sí la categoría. La categoría se interpreta, se analiza, se valora y su modificación va a depender mucho de lo que nosotros valoremos para cambiar su estado inicial. O también es un elemento que tal vez requiero estudiar para finalmente poder atender mi proyecto. Otro elemento, y quiero que lo noten por ahí, porque ese es un error que normalmente me apuntan y es de esas cosas que después otra vez tengo que estar yo insistiendo en que no es correcto. Las categorías no van por objetivos. Las categorías no van por objetivo. Las categorías son elementos transversales que yo requiero estudiar para que mi proyecto haga sentido, donde ocupo nutrirme de estos. Lucía. Sí, bueno, yo creo que ahí lo voy siguiendo con respecto a las categorías y que está claro que como no vamos a implementar el proyecto, digamos, hay un enfoque de las categorías sobre la presentación de la idea, Ujú. del problema, objetivos. Ahora, es calificable. Vamos a ver, si por ejemplo estuviéramos hablando de una población, como usted dice, no son observables directamente, pero si yo tengo una población y decido clasificarlas por nivel etario, por edad, por ejemplo, entonces mi pregunta es si puntualmente para este trabajo se puede llegar a cuestionar si la categorización tiene sentido. Me imagino que mucho de lo que se va a evaluar es, bueno, ¿y usted por qué decidió tomar esta categorización de esta forma? ¿Por qué decidió evaluar, por ejemplo, considerar el análisis desde la perspectiva de edad y no, por ejemplo, la perspectiva geográfica o la categoría, ¿verdad? Ok, O sea, ahí hay que entender también cuál es el producto que usted espera obtener. ¿Por qué? Vamos a ver. Por ejemplo, como el caso suyo, lo que hablamos la vez pasada. El producto que usted está valorando es un producto que es realmente, creo que era hacer un plan de gestión a un proyecto específico, ¿cierto? sí, cierto. Ujú. Ok. ¿Por qué usted ve como una categoría personas? Perdón, es que no se escuchó bien ahí, perdón. ¿Que por qué usted ve como una categoría a las personas? No. Digamos, aquí, por ejemplo, yo tomaría como una categoría, digamos, el caso que yo estoy viendo es forestal, entonces yo podría ver tipos de madera, tipos de Ah, plantas, pero ese ¿verdad? sería para el proyecto empresarial. Su proyecto Sí, es el plan de gestión. Entonces las exacto. categorías no tienen que ver con las categorías del proyecto empresarial, sino cuáles categorías o elementos ocupo yo estudiar para poder llegar a construir un plan de gestión para un proyecto forestal. Ok, ok, ¿Ves? ya le entendí dónde va la cosa. Ok, perfecto. Exactamente, ya me entendió, porque en sí los tipos de madera y eso son resultados del proyecto, pero es lo que yo tengo que gestionar. Ahora Sí. sí, lo que a mí me interesa es qué elementos ocupo yo conocer para poder crear un plan de gestión
para ese proyecto. Entonces, las variables del proyecto no son las que yo ocupo estudiar. Yo ocupo estudiar desde el campo de la gestión qué elementos ocupo nutrirme para lograr finalmente construir el producto que es un plan de gestión. ¿Ves? Claro, ok, muy Ahora, bien. Y tal vez ahí completar, entonces vuelvo a la misma pregunta. Es un ujú, tema crítico realmente escoger la categoría, las categorías para el proyecto, para el, ¿verdad? Para el trabajo, ujú, eh, y saber por qué no escogí las otras. Digamos, lo estoy preguntando también de paso sí, para todos nosotros, ¿verdad? Para que nos quede a todos, que exacto, es, vea, el tema es cuando así. escojo unas categorías, ¿por qué descarto otras categorías y tenerlo muy claro Ujú. para poderlo, de buena manera, también defender? En la manera que nosotros lo trabajamos, se busca que las categorías sean lo más amplias posibles que puedan cubrir a todo el proyecto. Por ejemplo, en algunos casos, y en esta fase inicial, que por eso les decía, nosotros vamos a quedar como en un 95%, es porque a diferencia del modelo de variables, que es muy utilizado en diseños experimentales, por ejemplo, usted sabe que cuando yo hago un diseño, por ejemplo, experimental, y yo ya determino mis variables de estudio, yo no puedo en el camino cambiar esas variables porque entonces estoy cambiando el experimento y se vuelve otro proyecto. Estamos claros, ¿verdad? Porque, por ¿Cierto? ejemplo, Sí, si sí. yo hago un experimento, digamos, en la parte forestal, no sé, voy a decir una tontera. Estoy probando cómo hacer un injerto entre dos tipos de plantas maderables. Yo no puedo en el camino variar una planta maderable porque dice ya no, entonces no es mi variable ni mi experimento que yo definí, ¿cierto? Cierto. Ujú. José, Es otro estoy diciendo una estupidez, ¿verdad? Pero el tema es ese, o sea, ya se vuelve otro ejemplo. porque yo ya donde cambié uno de los elementos, ya no es el mismo experimento, son diferentes condiciones. Entonces, si yo empleo parámetros como, no sé, humedad, parámetros como de estudio, como capacidad de Actitud. crecimiento, exactamente, eso ya no va a ser lo mismo porque yo cambié las condiciones del experimento. En este tipo de investigación, que es un poco más valorativo, usted puede nacer con ciertas categorías, pero en el proceso, conforme se va nutriendo de información, puede ser que termine trabajando con una categoría o un poco más cerrada, o puede ser que hasta modifique alguna categoría sin que eso afecte realmente el resultado final. Ok, Porque sería parte del hallazgo, inclusive, eso pudiera decirme. exactamente, exacto, porque en este momento nosotros vamos a trabajar con lo que se llaman las variables, ahí tengo el concepto, no me acuerdo si era deductivo o inductivo, siempre se me hace un sancocho de las dos. Vamos a trabajar ahorita con las variables aquellas a partir de la formación de ustedes de 2 años en esta maestría y que han adquirido un conocimiento desde la cual entonces, desde esa perspectiva, valorar lo que el proyecto de ustedes requiere y con eso establecer unas categorías iniciales. Pero durante el proceso, hasta durante la fase de análisis, puede ser que tengamos que modificar alguna o cerrar o cambiar el alcance de alguna. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que algunos de ustedes en este momento incluyan como una categoría los marcos de referencia, porque nosotros en este momento no sabemos si nuestro proyecto llevará PMI, llevará agilismo, llevará Lean, Kanban, no sabemos. ¿Por qué? Porque tal vez en este momento la organización todavía no conoce con especificidad cómo es las características de sus proyectos. O sea, eso puede ser parte hasta de lo que nosotros como análisis vamos a tener que hacer, que es analizar porque la organización sabe que hace proyectos, pero cómo son, no tienen ni la menor idea. No saben si tienen que entregar valor, no saben si simplemente es hacerlos, o sea, no tienen noción de nada. Entonces, nos toca durante el proceso hacer un análisis de características de proyecto. Entonces, ahorita puede ser que quede como una subcategoría, puede ser macro, amplia, marcos de gestión a como puede ser que la dejen como una categoría que se llama marcos de gestión, que la subdividimos en ágiles y tradicionales, que son los dos enfoques principales, pero durante el proceso encontramos que las características de esos proyectos son tan dadas a un cierto enfoque que en vez de poner esos enfoques, lo que hacemos es convertirlos en marcos de referencias asociados a un enfoque específico. Entonces, durante el proceso ya no hablamos que las categorías son ágiles
o tradicionales, sino que hablamos directamente que como son predictivos, entonces vamos a usar el PMI, vamos a usar no sé, alguno de ISMA o alguna cuestión ahí, o hasta un marco lógico, que son muy predictivos. Entonces, durante el proceso, usted los cambia. Ahora, ¿eso traduce o tiene algún impacto en el proyecto? Realmente no. No tiene impacto porque la información con la que yo me nutrí me permitió más bien identificar mi verdadero acotamiento de lo que yo tenía que estudiar y ahora me enfoco en elementos específicos. Esa es la diferencia en este tipo de estudios versus un estudio que ya nace con variables definidas. ¿Sí me siguió la explicación? Sí, 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 muchas Ujú. gracias. Ahí nada más, eso último que menciona la frase que dice, lo cual se hace con base en el marco teórico referencial. Es eso, porque cuando ustedes se acuerdan, por eso les decía que hay deductivas. ¿Cuál es mi marco teórico referencial en ese momento que tenemos? Todo lo que ustedes aprendieron en la maestría. Ya ustedes vienen con teoría estudiada. No sé si ustedes se acuerdan, o tal vez lo voy a poner para que nos acordemos un poquito de la presentación del problema. No sé si fueron detallistas en verlo cuando vieron el video. Esto, los procesos de investigación. Yo hice énfasis que todos trabajan e inician por un problema, pero no sé si valoraron esto y lo han revisado con detalle. El proceso cuantitativo es un proceso meramente predictivo y lineal, porque vean que en la fase 5 dice elaboración y definición de variables. Y después vamos al diseño de investigación. O sea, a partir de las variables hago el diseño de investigación, hago selección de muestras, pero vean que aquí en ningún momento yo puedo tener un cruce entre una y otra. Alguien puede decir, pero el de abajo también se ve secuencial. Sí, pero el de abajo tiene una cuestión interesantísima, esta. La literatura no está como un paso específico, está presente en todo momento. ¿Lo ven? Entonces, la inmersión inicial de campo, que es la fase 3, es esa búsqueda, como la que ustedes están haciendo en este momento, para poder identificar elementos hasta más allá del problema, porque ustedes ya están comenzando a entender cosas que tal vez no conocían de la organización, más los que no trabajan propiamente en la organización. Esta inmersión inicial les está dando muchos detalles. ¿Qué tanto puedo trabajar en la empresa? ¿Qué tanta información me van a brindar? ¿Qué otros elementos están surgiendo? ¿Cuál es la verdadera expectativa que tienen? Entonces, esa inversión del campo me está dando muchos elementos que asociado a una búsqueda constante de un marco de referencia o literatura, que en buena teoría ustedes vienen con 2 años de preparación de la maestría, por lo tanto ya tienen una literatura base, me imagino que tienen documentación, artículos, presentaciones que también les da información, y con eso llegamos a una concepción del diseño de estudio, donde está inmerso la definición de categorías precisamente. Entonces, las categorías llevan a la definición de muestra inicial y después vamos con recolección, análisis y interpretación de resultados. Pero en realidad es interesante porque nuestro eje siempre va a ser comparar contra la literatura. Eso implica que en algún momento ver su literatura yo puedo cerrar aquí tal vez el camino y regresarme a otra etapa anterior. En realidad este proceso es muy ida y vuelta hasta llegar finalmente a una elaboración de reporte dado. ¿Ven? Pero vean lo interesante. La literatura en ese punto aparece en todo momento. Entonces, cuando en la otra presentación de categorías señala lo que usted muy bien apunta, esta última parte que tiene que ver con un marco de base teórico referencial, es porque aquí no estamos trabajando con personas que no han tenido formación en proyectos. Ustedes tienen 2 años, así que ya hay todo un marco teórico referencial del cual nosotros podemos agarrarnos para comenzar a definir ideas. O sea, tenemos la capacidad de definir elementos de estudio porque ya hemos recibido una formación académica base en términos de gestión de proyectos. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, perfecto, muchas gracias, sí, ¿Ok? gracias. Entonces, esas son las categorías. Son elementos que no son observables. Y aquí está la clasificación. Las deductivas, creo que no fallé con la palabra que usé, son las que están basadas en la teoría y en el conocimiento de ustedes. Esas son las que nosotros en primera instancia vamos a trabajar.
Las que en segunda instancia van a aparecer es las inductivas, porque van a depender de mucho de los datos. Ahora, ya ustedes tienen ciertos datos, no están haciendo un análisis todavía de resultados, pero ya tienen ciertos datos, con lo cual están demostrando el problema. Entonces, hasta cierto punto ya también inductivamente tienen algo, un acercamiento a la realidad propiamente de de la organización y por lo tanto ya tienen algo inductivo también. Pero, como les acabo de explicar, y está explicando Lucía, igual vamos a comenzar a variar y hasta cierto punto puede ser que suceda algunos cambios. Por eso aquí el mejor trabajo que podemos hacer, y hay cosas que después van a tener que tener cuidado, porque tampoco es que yo varío porque a mí se me dio la regalada gana. No, tienen que haber a veces razonamientos para algunas variaciones. Por ejemplo, yo creo que ninguno de ustedes estuvo en una defensa ayer, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Nadie estuvo en una defensa ayer. Es que ayer vi otras personas conectadas, pero yo había entendido que era confidencial a ayer, pero vi otras personas conectadas. Vean, ayer yo, por ejemplo, le decía a un estudiante, es un trabajo sobre una PMO, y yo le remarqué en mis observaciones que la PMO, una de las funciones principales por las que existe una PMO, más bien, vamos a hacer un repaso de algo de teoría. ¿Por qué razón existe una PMO normalmente en una empresa? ¿En qué punto una empresa comienza a decidir que ocupa una PMO? Que, por ejemplo, hay un proyecto por ahí de una compañera de ustedes que está asociado a eso. ¿Por qué una empresa comienza a decidir que ocupa una PMO? ¿Cuándo una empresa comienza a decidir o que ocupa una PMO? Adrián. Profe, yo diría que cuando siente la necesidad de estructurar su gestión, si he trabajado empíricamente, digamos, como en mi caso, que he trabajado toda la vida empíricamente, pero que Ok, sí. pero ¿ocupas una PMO o ocupas un marco de gestión para estructurar eso? Bueno, hubiera que fue discusión con la profesora, bueno, con la tutora, porque igual me preguntó lo mismo, ¿crees que ocupas una PBO? De ahí, vamos a ver, tal vez yo no lo ocupe, porque una empresa unipersonal, pues me gustaría darle forma de PMO a mi empresa, o sea, tener o sea, ¿sabes? Adrián, Cada uno se te está perdiendo el audio y va quedándose como largo, largo, largo. No sé si es a mí el que me está pasando. Adrián, Perdón, ahí. si no, ok. No, que yo le decía que, que aunque no la necesite como tal, que me gustaría trabajar como si estuviera inmerso en una PMO, para tener una verdadera estructura de una oficina, aunque sea una oficina unipersonal de momento, porque la idea es expandirse, o expandir un poquito más mi negocio, y bueno, y tengo que tener esa estructura para ir generando el equipo de proyectos dentro de la PMO. Sí, pero es que la PMO no necesariamente es lo que ocupas para primero ordenar la parte de gestión, porque la parte de gestión lo primero que ocupa son marcos de trabajo y un ordenamiento a nivel de procedimientos. Cuando ya tenés los procedimientos claros, ¿cuándo se ocupa una PMO? Cuando realmente una empresa tiene un crecimiento dado que bajo sus capacidades comienza a aumentar la cantidad de proyectos, comienza a generar una cierta cantidad y ocupa un mayor orden. Ahí sí, en la realización, aunque ya tenga una Pero, pero, estandarización. pero a Ujú. eso me refiero, profe, precisamente, porque ya la empresa está, o sea, gracias a Dios está aumentando la demanda de proyectos, pero ya yo me veo limitado. Entonces, definitivamente creo que llegó la hora de expandirse y creo necesitar la estructura de la PMO por lo mismo que usted está diciendo, porque aumenta la cantidad de proyectos, creo que se necesita más personal y bueno, no sé, Por esa es mi eso, idea, pero ocupas primero personal, pero en este momento todavía no tenés el personal. Entonces yo te diría que ahí lo primero es enfocarse primero en ordenar las tareas para optimizar con vos mismos y luego se va creciendo a tener la PMO, porque ahí sí es cierto, yo ya he tenido el crecimiento. O sea, si estás apuntando primero a la PMO, tal vez antes de hasta estandarizar tu forma de accionar sin tener personal, no sé, desde mi punto de vista puede ser un error y creo que por ahí andaba lo de tu profesora. ok, entiendo la diferencia, profe. Sí, Ujú. sí, entonces sí. Ujú. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa ya ahora sí con una PMO? Cuando una empresa crece, pero ya crece, digamos, si está estructurada y ordenada su parte de gestión,
Normalmente ya dice, bueno, ahora sigue el siguiente paso. Voy a hacer una PMO porque eso implica tener una estructura organizacional o por lo menos un elemento conjunto que realmente funcione para que me dé cierto tipo de pauta, que ahí es donde va el otro tema, que es escoger cuál es el modelo de PMO que yo ocupo. Puede ser el modelo donde doy las órdenes tipo ejército, puede ser un modelo de teoría de torre de control, o puede ser una simplemente de apoyo. O sea, hay modelos distintos porque esos modelos también van a requerir mucho de la madurez de la organización. Entonces, yo ocupo una PMO cuando llega un momento donde yo ya estoy organizado desde otros puntos, pero comienzo a tener variedad de proyectos por varios tipos, comienzo a generar programas y ya tengo un portafolio como tal de proyectos bien estructurado, pero comienzo a ocupar algo que me ayude a ordenarlo. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba el caso de este estudiante fue que yo le hice la observación y se la hice desde el primer curso y habíamos quedado así y no sé por qué después lo eliminó, que ella tenía que estudiar en sí el portafolio del proyecto. El portafolio de proyectos de esa organización y ella decía, no, pero es que en la organización yo soy operativo, yo nada más los recibo. Ayer en la presentación yo le decía, mira, es que yo te insisto en el tema de portafolio, porque es que no es tanto si es corporativo o si usted no lo maneja. Es que usted está a cargo de un grupo de proyectos y si usted tiene una PMO que aunque la llamen operativa, su razón de ser está en llevar un control de esos grupos de proyectos que finalmente es un portafolio. Entonces, si yo no veo el portafolio, entonces, ¿para qué estoy haciendo la PMO? Y lo peor es que hizo la PMO o estaba proponiendo las mejoras de capacidades de la PMO, incorporando solamente herramientas como seguidores de desempeño, indicadores de X tipo, de otro tipo, con herramientas sueltas. Sí, pero lo que estaba revisando precisamente es para llevar el control de un portafolio, pero no estudió el portafolio. Entonces, ven ahí, esos son los elementos que son como disonantes entre lo que a veces se propone y lo que se está estudiando. Entonces, por eso es que ahí hay que tener muy buen conocimiento en el área que uno está también haciendo el proyecto para saber cuáles son las que le corresponden como categorías incluir. Entonces, ahí es donde uno hace la revisión de lectura y se da cuenta de ciertos huecos que van quedando. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una PMO, y quiero, por ejemplo, mejorar capacidades de una PMO con solución final, que yo tengo que estudiar también el portafolio. No me quedará otra, porque PMO y portafolio están relacionados. Porque una PMO que no tiene portafolio o no lleva el portafolio está extraño, porque la PMO no es la responsable de gestionar un proyecto, no necesariamente, depende del modelo. Y la PMO no es que nace solamente para hacer gestión, no, es que la PMO nace, y por eso hay todo un área que se llama gestión de portafolio, que es donde más se ubica la PMO, porque su función es más que todo servir entre el canal intermedio de quién realiza proyectos y cómo llega a la gerencia de la información. Esa es la función intermedia realmente de una PMO. Entonces, por lo general, no gestionan, pero sí apoyan, llevan un control, dan un seguimiento, pide información para tener indicadores, crea marcadores gráficos para poder hacer informes más rápido. O sea, es un canal intermedio. Entonces, yo tengo que entender muy bien lo que estoy estudiando para saber qué tipo de categorías estoy incluyendo. Eso es lo que define realmente que es una categoría o que no. Y vean que por eso la categoría, por ejemplo, gestión de portafolio o portafolio como tal, no es algo que se mide directamente, no se mide directamente. O sea, el portafolio es un hecho que estudiamos. Vamos a valorar características de los proyectos ahí, se valoraría, por ejemplo, cómo está constituido, qué clasificaciones tiene, X, Y, Z. Y después de eso, cuando lo estudiamos, la información de ese análisis nos va a permitir estructurar mejor, o sea, nos va a permitir estructurar mejor nuestra solución. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el portafolio, entendemos las características de los proyectos, podemos estructurar mejor qué función debe cumplir la PMO con respecto a ese portafolio. ¿Ven? Entonces, ahí es donde tenemos que tener un buen conocimiento
sobre el elemento de estudio y solución. Entonces, para las categorías, ocupamos tener mucha claridad de nuestros objetivos y qué es lo que esperamos alcanzar con esos objetivos como tal. ¿Ven? Entonces, esos objetivos como tal, también los vamos a requerir que ustedes tengan claro no tanto la reacción del objetivo, sino qué es lo que están esperando alcanzar con su proyecto. Entonces, tenemos que tener claro para definir bien las categorías, ¿cuál es mi problema? ¿Qué elementos o metas espero alcanzar con mi proyecto para atender el problema? Esas metas, a su vez, ¿cuáles son los entregables que visualizamos? Y con eso entonces tener claro qué es lo que yo debería estudiar, qué es lo que yo debería estudiar para así poder alcanzar las metas de los objetivos. Esa es la relación que hay. ¿Por qué? Porque gráficamente las categorías y, por decirlo de cierta manera, los objetivos o las fases de los proyectos son de esta manera. ¿Cómo son? Son categorías van transversales porque es un elemento de estudio que va cubriendo todas las fases o algunas de las fases. No está relacionado a un objetivo específico. Está como un elemento de estudio que va transversal a toda la realización del proyecto. ¿Ven? Entonces tenemos categoría 1, categoría 2, ahí tenemos varias categorías, pero van cruzando transversalmente al proyecto como tal. Del cruce entre categoría y alguna de las fases, vamos a comenzar a obtener subproductos, o sea, metas intermedias. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, esas metas intermedias o subproductos es lo que nos va a permitir después comenzar a entender de mejor manera qué es lo que finalmente ustedes van a alcanzar en su solución. Entonces, ¿qué deben de tener como requisito para plantear una buena categoría? Bueno, conocer de la teoría del campo. Vean, si ustedes se meten en un tema de PMO, por ejemplo, de un tema de PMO, tenemos que conocer la teoría de qué es lo que abarca una PMO. No solamente es porque quiero hacer una PMO, no, es que hay que entonces comenzar a estudiar teoría de eso. Si yo me meto en temas de capacidades, hay que meterse a estudiar teoría de capacidades. Si yo quiero hacer una solución sobre un plan de gestión, bueno, entender qué es un plan de gestión y qué es gestión de proyectos. Quiero trabajar un tema relacionado con información en proyectos, bueno, igual, tengo que estudiar sobre esa teoría. Y así, con cada una de esas, y así, con cada una de esas, con cada una de esos elementos o cada uno de los temas que ustedes plantean, realmente conocer de la teoría. Entonces, lo primero que también les aconsejo es que una vez definido su tema, también midan el conocimiento que tienen o no es que decir, es que no manejo bastante y no lo voy a hacer. No, entonces preocúpense por investigar y comenzar a leer, porque es importante tener buenos fundamentos en esa teoría del campo. Como yo les decía a Lucía, yo parto de la base que ustedes ya tienen 2 años de estar estudiando esa parte. Ahora, esa parte no sé qué a profundidad han adquirido el conocimiento, pero tampoco son todólogos. Ahora, lo que sí pasa es que con este proyecto, en cierto punto se están especializando. Ahora, determinar el tipo de información que van a requerir para el proyecto, ya comenzar a pensar qué tipo de información tienen que conseguir. Teniendo claro ese tipo de información, si es más estadística, si es más cualitativa, si es más de opiniones, comiencen a considerarlo, si es documental, irlo valorando. ¿Cuánto es la evolución que puede tener el proyecto? Es importante para visualizar esas categorías futuras que abarque todo el alcance del proyecto y que les permita sobre todo profundizar en el elemento de estudio que viene a ser el problema. Entonces, vamos a ver, este cuadro de categorías tiene varias partes. Yo ya les mencioné que vamos a trabajar las primeras 4. La categoría como tal es nada más poner el nombre de la categoría. O sea, no sé, ejemplo que estábamos mencionando, categoría oficina de proyectos. Perfecto. Definición conceptual es una definición teórica de qué es una oficina de proyectos. Subcategoría puede ser, no sé, si yo estudio oficina de proyectos, puede ser que yo estudie dentro de como subcategoría
marcos de buenas prácticas para oficina, si es que existen. Entonces buscamos o modelos de oficina de proyecto, ese puede ser una subcategoría. Entonces los modelos de oficina es una subcategoría para poder estudiar la categoría que se llama oficina. Entonces aquí iría nada más modelos de oficina. Y definición conceptual, una definición tomada de diccionario de algún lugar para poder definir modelos. Ahora, las preguntas generadoras, que eso no lo van a entregar en este curso, ni los instrumentos, o sea, marquen ahí que esto no es entregable del curso de estas dos columnas. Si quiere pueden adelantar, pero no es parte de los entregables del curso. Es que las preguntas generadoras en toda investigación son las preguntas amplias que incitan a la reflexión de los investigadores con respecto al proyecto, o sea, la pregunta de curiosidad. Eso significa que son preguntas, primero, que no se responden ni con sí ni con no. No sé si lo tengo por acá más adelante. No son preguntas que se respondan con sí o con no. Son preguntas que siempre van a iniciar con un cuál, qué, cómo, por qué. Porque son preguntas reflexivas para ustedes. Nosotros tenemos como, digamos que norma o regla, que no hagan más de 2 o 3 preguntas por subcategoría. Porque si no, comienzan a plantear una serie de preguntas generadoras que más bien parecen las preguntas de la entrevista. Y las generadoras no son preguntas de entrevista, son preguntas para uno como investigador reflexivo, con una amplitud, valga la redundancia, amplia, o sea, una amplitud donde yo no tengo una respuesta específica, porque precisamente me incita a lo que yo tengo que investigar. Por ejemplo, supongamos que una subcategoría es prácticas actuales de gestión de la empresa. Mi pregunta generadora básica, o sea, la pregunta básica sería, ¿cuáles son las prácticas actuales de la organización? No si son buenas o son malas. ¿Cuáles son? Esa es mi pregunta reflexiva, porque es lo primero que yo me preguntaría si llego a una organización y no sé qué tiene. Entonces, mi pregunta básica. Esa pregunta, ¿cómo se trasladan los instrumentos? Es un tema que vamos a ver más adelante, porque esa pregunta no es de entrevista. Yo no le voy a ir a hacer una pregunta de ese tipo a un gestor de proyectos para que me, ¿y cuáles prácticas usa? Porque esa respuesta va a durar como media hora en que me la dé la persona. Ah, mira, es que nosotros usamos prácticas de tal tipo, de este otro tipo, así, así. O puede ser que la respuesta sea, no, no usamos ninguna práctica, no tenemos nada. Todas me las invento yo. Porque también te va a decir, o les va a decir, ¿estamos hablando de prácticas formales o en términos generales qué uso yo? Claro, porque la pregunta no es de entrevista, es una pregunta mía, reflexiva para mí, la que yo le hice. Entonces, la pregunta generadora es para mí, de manera reflexiva. Por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas actuales que tiene la organización para gestionar proyectos? Listo, eso es lo que yo debo responder usando instrumentos de investigación. Entonces, por ejemplo, yo hice una entrevista relacionada al tema y entonces en esa entrevista puede ser que yo haya definido que se lo hago a directores de proyecto y entonces yo llego y a los directores les hago preguntas como este tipo. ¿La organización cuenta con un marco formal de gestión de proyectos? ¿Sí o no? Puede ser que digan sí, puede ser que digan no. Si dice que sí, entonces uno le puede preguntar, ¿estas prácticas formales están relacionadas a algún marco de buenas prácticas? ¿Sí o no? Puede ser que digan que no. Bueno, que digan que no, sigue la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos principales en los cuales se basa este marco de referencia o estas modernas prácticas que la empresa tiene formalmente? Mira, se basa sobre todo en el alcance, en el tiempo y en el costo. En el alcance por esto, esto y esto. En el tiempo por esto, en el costo. Ok, listo, ya sé que alcance, tiempo y costo. Entonces ya puedo ir construyendo otras preguntas para ir determinando cuáles son las prácticas. Ven, entonces, la pregunta generadora no es pregunta de entrevista, es una pregunta propia. Y a veces es cansado porque yo sí les soy sincero, llega uno al ver los documentos y otra vez para atrás, como 30 preguntas solo para una pregunta, para una categoría.
Y qué lástima, porque siguen sin entender entonces el concepto, porque por eso les digo, no es una pregunta de entrevista, máximo 3 preguntas por su categoría, y siguen llegando con 30, 40 preguntas. Parece como que esto nunca lo escucharon. Entonces espero que tomen nota de esto y que sea el primer grupo donde yo no vea eso, porque realmente el plantear un montón de preguntas a un solo elemento, a una sola categoría, está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Porque lo están planteando en función de pensar que están armando de una vez la herramienta de investigación y no funciona así. La herramienta de investigación después a futuro, cuando uno la estructura pensando sí en las categorías, pero la categoría como tal lo que tiene es una sola pregunta, una sola o 2 o 3 preguntas que son muy amplias en su respuesta. Ok, otra cosa, no se responde con un sí o con un no, para que lo tomen en cuenta. Dime, Tracy. Buenas noches, profe. Consulta con respecto a lo que usted mencionaba. Digamos que nosotros vamos con esta idea clara de no colocar 30 preguntas sobre el tema, pero ¿qué pasa si en el transcurso o en el proceso, no sé, el tutor o la tutora con la que uno esté trabajando más bien piensa diferente? Cómo a veces uno contradice o no contradice, sino como poner en una balanza este tipo de situaciones, porque a veces uno podría tener, digamos, aspectos aprendidos como estos, pero que no se puedan tal vez ejemplificar porque también hay una tutoría que lo guía hacia otro camino. Bueno, ese es un tema que yo he hablado con Milton, que es imponer ciertos elementos también dentro de lo de la rúbrica de evaluación para el otro curso, para que quede claro que no son más de 2 o 3, porque eso es una cuestión que ahí ya los tutores tienen que irse alineando, porque lastimosamente siguen presentando el mismo error y ya también se les ha dicho, pero si siguen cometiendo el mismo error, entonces lo que se hace es agregarlo a la rúbrica. Esa es una cuestión que con Milton quiero hablar, sobre todo para iniciarlo con ustedes, para que se mejore la rúbrica del próximo curso para evitar eso, porque precisamente la rúbrica lo que indica es que sean marcos, o sea, son máximo 2 o 3 preguntas y que sean preguntas amplias. Y siguen llegando preguntas de sí o no. La Ujú, rúbrica ujú. lo Sí, dice. no, Entonces, sí, ya en la rúbrica por al quedar eso le establecido, preguntaba. ujú, en Ah, la, ok. ru- en la rúbrica al quedar establecido, entonces ya ahí no se puede hacer nada, ¿verdad? Claro, no, perfecto, no, le hago la consulta porque a veces hay cosas que yo siento que en su cabeza y sobre todo cuando nos las explica que están muy estructuradas, para decirlo de alguna forma, que no hay de dónde salirse, pero a veces tal vez podría ser por la interpretación o no sé, la experiencia de la persona que nos va guiando, que lo quiera tramitar distinto, entonces a veces siento que eso podría uno dice, bueno, es que a mí me recomendó esto y tal vez la persona sí te va a decir que no, que lo haga de esa forma y uno a veces, como dicen por ahí, hace caso, ¿verdad? Sí, digamos, hay cuestiones, por ejemplo, en temas de formas de redactar o eso, que pueden haber ciertas variaciones, pero hay cosas donde sí no pueden, o sea, hay cosas que definitivamente no pueden salirse. ¿Por qué no pueden salirse? Por ejemplo, no, es que a mí me gusta que el alcance nada más me hagas un cuadrito. No, es que el alcance no lo pedimos en forma de cuadro. O sea, ahí por eso es que digamos, si en dado caso, yo no sé si ustedes tienen algún tutor o tutora que está fuera del grupo que a veces manda o Milton, es importante que el tutor, más si nunca ha trabajado con el tecnológico, porque puede pasar que alguno de ustedes haya escogido a alguien con una maestría en gerencia de proyectos de otro lado, hable primero con Don Milton, para que Don Milton le ponga más o menos cuáles son las directrices porque a veces tocan personas también que vienen de afuera y quieren lo mismo que trabajaron en una universidad X, también venirlo a poner acá y no funciona así, porque aquí sí hay una línea, digamos, de la maestría para llegar a cierto punto con la forma de ciertos aspectos. Es como, por ejemplo, ¿qué no es negociable? Que el objetivo no tenga el qué, cómo y para qué. Eso no es negociable. O sea, si el profesor hace objetivos diferentes, ya sí, lo siento, pero hay una estructura que tenemos que cumplir. Entonces, esas son algunas pautas que están marcadas también a nivel del formato y en el mismo documento lo explica. Entonces, ahí es donde ya uno siente que ahí ya es una cuestión de que el tutor, aunque quiera imponerlo, también sería bueno que ahí si el tutor en algún momento cambia algunas instrucciones, ya ahí no sé, se comunique con Milton o conmigo y ya ahí yo le voy a direccionar hacia la documentación para que podamos alinearnos con la documentación que se ha venido creando también precisamente en el tema. Entendido, profe, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces, estas son las pautas de la pregunta generadora para que lo tengan ahí a bien. Y
Ahora sí, vamos a la parte práctica, porque la parte de instrumentos es una definición de aquellos instrumentos de investigación que ustedes pueden utilizar propiamente para poder investigar sobre la categoría. Pero cuando vamos a instrumentos, ahí verán qué es lo que va ahí, porque en realidad aquí solo va el nombre de la técnica, como tal, o instrumento que van a utilizar. Entonces esa parte tampoco lo ocupamos ahorita, sino que vamos a hacer un poco de parte práctica, vean. Con respecto propiamente a las categorías, más o menos funciona así. Vean, yo trato de hacer ejemplos, obviamente basado en la experiencia y práctica que uno ha tenido. No entro a toda la profundidad del análisis, y es que en esta parte todavía es tan deductiva que obviamente yo no voy a entrar en la parte de investigación que ustedes bibliográficamente van a hacer, sino que lo que hago es un ejercicio de acercamiento. De parte de ustedes sí tiene que haber una investigación sobre ciertos elementos o marcos teóricos, por ejemplo, si ustedes los ocuparan, elementos o marcos teóricos, si ustedes lo ocuparan, porque con esos elementos o marcos teóricos que ustedes ocuparan, comienzan a hacer un poquito más de analítica sobre los elementos que ocupan de estudio. Entonces, vamos acá. Definamos un problema. ¿Alguno que quiera proponer un problema? Profe, yo el que puedo Creo proponer es que, el mío. quiero decir que creo que la mayoría de todos es que alguna empresa no logre los objetivos Sí, las metas. económicos. Ajá. Eso es muy Ok, general. los proyectos no logran las metas planteadas a estos. Ok, causas. ¿Qué han encontrado como causas? Y voy a hacer un listado de causas solamente, digamos, no haciendo toda la reacción, sino en líneas generales. ¿Qué elementos pueden causar este problema? ¿Qué elementos pueden causar el problema de las Eh, metas? Profe, el tema de uso de herramientas tecnológicas ofimáticas, como lo hemos conversado en algún momento. Que usa herramientas tecnológicas que no son para proyectos. ¿Qué más? La falta de procesos o estandarización de una empresa. Ok, falta de estandarización. ¿Qué más? eh, Creo que habíamos hablado algo, el pasado ejemplo era el tema del empirismo, del conocimiento, Más o menos creo, sería ¿verdad? Por falta de ahí. estandarización, anda siendo un poco el empirismo. Lo otro puede ser el conocimiento del personal. Ok, ¿qué más? Ajá. Aquí voy a poner una serie de cantidad porque en realidad no estoy en el modelo, digamos, de tres causas o eso, sino en general que provoca un problema eso. El conocimiento del personal, falta de estandarización, uso de herramientas tecnológicas. ¿Qué más? Falta de análisis de Extensión. capacidad, ¿Perdón? capacidad. Falta de análisis de capacidad, que es la cantidad de fuerza de ventas para el volumen esperado de Pero en términos negocios. en términos de proyectos, sería Ujú. recursos para uso de los proyectos. Puede ser. Exacto, capacidad. Sí, capacity. Ujú. Mm, ok, ¿qué más? ¿Qué otras causas? Que los, que los proyectos se estén extendiendo mucho en tiempo y no se puedan completar todos los que estaban planificados, quizás, dentro de la meta. Mm, sí, no, lo que andamos buscando es como algún elemento que me relacione a algo que lleve a provocar el problema. La falta de comunicación en el equipo. Ujú, entonces sería, es que falta de estandarización de procesos, incluye todo eso. Ok. Ok, dejemos por el momento esas cuatro.
Profe, duda. Dígame. Ay, profe, la falta de, no sé cómo ponerlo, cómo plantearlo, pero el mal manejo de los recursos. Más o menos es casi lo mismo de la capacidad de recursos de los proyectos, porque digamos la capacidad de la empresa, si no conoce su capacidad final y comienza a aceptar muchos proyectos, puede ocurrir que fue lo que dijo Lucía. Entonces, por ahí va también sobre el tema de uso eficiente. O sea, el tema es recursos, en términos generales, que tiene la empresa disponible para proyectos, el uso que haga esto y su capacidad. Digamos que todos están relacionados. Entonces, quedémonos con esos cuatro. Ahora sí. Vamos a plantear el cuadrito. Aquí vamos a poner la categoría, aquí vamos a poner la definición conceptual, que esa habría que tomarla después de algún lado. Después aquí tenemos la subcategorías y definición conceptual. Esto es lo que más o menos vamos a trabajar. Ok, con estos datos y con estos elementos más o menos tenemos... Ah, bueno, me faltó algo. Objetivo general. ¿Cuál creen que sería un objetivo general para este proyecto en idea general? ¿Qué elemento sería lo que yo creo que debo desarrollar en términos generales para poder dar solución a ese problema bajo esas causas? Sí, en términos generales me parece que sería una propuesta de la gestión de proyecto de eso. Ok, una propuesta de gestión de proyectos, perfecto, listo, para la empresa. En términos generales, porque eso no es un objetivo, entonces es una solución en términos de gestión. Ok, ahora sí. Teniendo esos elementos de manera deductiva, siendo ustedes investigadores en el campo, llegó la empresa y les dijo, ocupo esto. ¿Qué elemento, qué elemento inicialmente ustedes dirían, qué elemento inicialmente ustedes dirían yo tengo que estudiar o entender para darle solución a este problema y construir esa solución? Tal vez primeramente podría ser tipo de proyectos que maneja la empresa. Tipos de proyectos de la empresa. Esa puede ser una. Voy a ir apuntando todo como categoría. Ahorita vamos a Bien. empezar a hacer el otro trabajo, porque lo primero es hacer como un listado de todo lo que ocupamos. Dijo Ok, Lucía, tipos de proyectos de la empresa. Sí, yo debería conocer los tipos de proyectos para la empresa para entender muy bien qué tengo que hacer. Sí, está bien. Ahora lo pongo como lista. No sé si será categoría o subcategoría. ¿Qué otra? profe, todavía no me queda muy claro esta categoría y subcategoría, pero antes de proponer cualquier gestión de proyectos, primero tengo que analizar la situación actual de la empresa para proponer una. La analizar situación actual es un objetivo. Ok, Dentro de esa situación actual, ¿qué tengo yo que estudiar? ok, sería la gestión actual. Ah, ok, la gestión actual. Gracias. Eso sí lo tengo que estudiar. La gestión actual de los proyectos. Porque la La- situación actual es un resultado de un montón de estudios que yo hago para llegar a una conclusión. Ven, por ejemplo, yo de vez en cuando hago inspecciones eléctricas a casas o comercios. Entonces, cuando yo hago una inspección eléctrica, yo no es, o sea, cuando uno hace una inspección eléctrica hay varios detalles a estudiar que son mis categorías de estudio. Por ejemplo, tengo que estudiar conductores. Los conductores son una categoría para mi estudio. Calibres de conductores, capacidad de estos, calidad que se compró, tipo de cubierta y demás. O sea, todo lo que tenga que ver con conductores para mí es una categoría de estudio. Otra categoría de estudios, cajas y accesorios. Todo lo que tiene que ver con conductos, con cajas, accesorios y demás, tengo que evaluarlas. Otro elemento, protecciones. Eso es otra categoría de estudio. Todo lo que tiene que ver con protecciones, capacidad de las protecciones, tipo de protecciones, todo eso es una categoría de estudio para mí dentro de la inspección. Otra, normas, porque todo eso que estoy estudiando tengo que valorarlo contra norma y la norma viene por secciones también. Entonces la norma se me puede volver otra categoría de estudio. Pero, o sea, esos son categorías de estudio. Todos esos elementos que yo tengo que ir estudiando para llegar a mi producto final. Una situación actual es parte de uno de los productos propiamente, porque para yo definir una situación actual,
tengo que ir estudiando elementos y es muy sistemático. ¿Cuáles son los elementos que yo ocupo estudiar? Es lo que son categorías para poder llegar yo a una situación actual. ¿Me comprendieron el ejemplo con el tema de inspecciones eléctricas, por ejemplo? Profe, yo no estoy intentando entender. Ok, es como la subdivisión de los elementos, porque yo tengo que alcanzar un producto final. Con la inspección eléctrica, ¿cuál es el producto final que yo debo alcanzar? Dar un dictamen sobre si la instalación está correcta o no es correcta. Entonces, la instalación eléctrica sistematizadamente tiene que llevar un orden, pero ese orden está en función de los elementos que yo ocupo estudiar. Y cada elemento que yo digo que ocupo estudiar es un elemento que es una categoría. Voy, por ejemplo, el caso tuyo, Valeria. Vos sos profesora, ¿verdad? ¿De colegio o de escuela? De colegio. Ok. Supongamos que vos estás estudiando los factores que es que no quiero caer en un estudio porque los estudios sociodemográficos son muy cuantitativos. Ok, vos estás estudiando la ética en las evaluaciones o en la aplicación de evaluaciones de los estudiantes, no el rendimiento académico, la ética. La ética no se mide. Entonces, para estudiar ética, ¿qué debería yo conocer del estudiante para llegar al resultado de dar un dictamen sobre la ética de ellos? El contexto en donde se encuentran, El contexto donde se encuentra, esa puede ser su variable, digo su categoría, ¿qué otro? pueden Uso, ser, uso de tecnologías en la resolución de técnicas, entonces la tecnología se te vuelve una categoría de estudio. Uso de rúbricas de evaluación por parte de los profesores, entonces las rúbricas se te vuelve otro elemento de estudio. ujú, ujú. ¿Ya me va entendiendo qué son categorías? Vea Sí, cómo yo sí, estoy sí. descomponiendo el concepto ética en una serie de elementos que yo ocupo estudiar para llegar a determinar una conclusión sobre ese concepto que se llama ética, en este caso de aprendizaje. Entonces, podemos meter el tema de rúbricas, podemos meter el tema de contexto, podemos meter el tema de uso de tecnologías, podemos también el tema de actividades evaluativas propiamente, cómo las hacen los profesores, en función de qué planeamiento de estas. Ujú. Entonces ahí, profe, me entra una duda. En otra categoría relacionada a esta propuesta de gestión de proyectos para la empresa, una podría ser relacionada con la tecnología. Sí, porque ustedes también lo pusieron aquí, uso de tecnologías que no son parte de los proyectos, ya saben por qué pedir las causas. Ok. Tecnología. Esa es una Ujú. categoría de estudio. O su categoría, no sé, ahorita les digo cómo comienza uno a detectar si algo es categoría o su categoría. Pero ven, Gracias, profe. por eso les dije, este es el escenario completo, todo. Y aquí usted dijo tecnología, sí, vea que ustedes lo mencionaron como una posible causa. Ok, tengo como tres manos arriba. Vamos a revisar cómo era el orden que están. Déjenme un momentito para ver el orden. Ay, que se me ocultó el... ¿Qué pasó aquí? Que no los veo. Ok, tengo dos manos, Tracy y Adrián. Le pregunto, profe. Sí, claro. Ok. Profe, una consulta, porque esto me queda un poquito nada más en limbo, porque tal vez, no sé, creo que en todas las compañías pasa, ¿verdad? Que hay una política. Las políticas o ese marco, no sé si decirlo marco legal, esa parte entra, valga la redundancia, dentro de este tipo de aspectos de categoría. Me pregunto porque puede que haya cosas que uno quisiera eventualmente aplicar, pero que vayan en contra de alguna política. Consulta. Ok, te lo pongo así. La respuesta a eso, ¿vos te acuerdas la canción de un cantante, creo que era Bacilos, que murió hace poco? ¿Era Bacilos? Que murió hace No como 2 años conozco. de cáncer. No Era Bacilos, sé. bueno, la canción que se llama Depende. Depende. Ah, ok, ya. Esa es la respuesta. Depende. Depende de su proyecto. Vamos a ver dónde el marco normativo es realmente necesario, porque hay marcos normativos diferentes, ¿verdad? Está el marco Ujú. normativo interno de la organización, pero se supone que por ende casi que todos deben cumplir un marco normativo interno.
Entonces, por lo general, a veces uno no lo pone como categorías porque es un hecho que ustedes no pueden hacer algo diferente a lo que la empresa indica. O sea, eso es una limitación de trabajo de ustedes, que no van a hacer algo que la empresa, digamos, o sea, vamos a ver, si ya la empresa, en algunos casos, vean lo que pasa, vean que en ningún caso de ustedes todavía me ocurrió, pero por ejemplo, ninguno de ustedes en este momento me pueden ir a decir, es que mi proyecto va con el PMI, punto, y hasta los objetivos. ¿Por qué? Porque tendrían que entonces establecer claramente que o la organización tiene una política de que solo trabaja el PMI, o que hay una normativa que solo es el PMI, o hay algo que obliga a que sea PMI. Si no hay nada que obliga al PMI, entonces no significa que ustedes no pueden poner en un objetivo, es que el proyecto va a ser con PMI, porque entonces están dejando la investigación de lado. Y lo que están queriendo es hacer algo porque yo quiero usar eso. Y así no funciona la investigación. La investigación funciona en función de lo que yo voy encontrando y qué tengo que aplicar. Alguien me puede decir, profe, es que yo tiene que ser ágil. Yo le voy a preguntar, ¿por qué ágil? ¿En función de qué? Si tienen los razonamientos para que sea ágil, denle en viaje. Pero si no tienen los razonamientos y es pura intencionalidad de ustedes, entonces no tienen ningún elemento componente de por qué es ágil. Y así funciona la investigación. Todo tiene que estar sustentado. Entonces, marco normativo, la respuesta es depende. Por ejemplo, si yo trabajo en una organización pública y mi proyecto tiene que ver con algún elemento o son proyectos que tienen que ver con algún elemento normativo o demás, y el marco legal lo voy a tener que considerar. Por ejemplo, hemos tenido un par de proyectos relacionados, uno en el área de infraestructura educativa y otro relacionado a una empresa de telecomunicaciones para realización de proyectos en zonas indígenas, que ya ahí, Tracy, por ejemplo, si vamos a trabajar en zonas indígenas, vos incluyes el marco legal. Hay que tomar en cuenta la parte legal en todo. En eso sí, sobre todo en ese caso, Ujú, te va a surgir como una categoría muy dada, porque en el ujú. caso de los indígenas, yo no sé si ustedes saben que hay todas unas leyes especiales. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. En Ujú. ese sentido sí lo sé. Y bueno, me imagino que proyectos más relacionados a temas relacionados a gobierno podría ser, o con esas Exactamente, sobre todo características. en gobierno sí, porque hay marcos legales. Es que hay que entender una cosa, el legal y otro normativo. Normativo Ujú, hace referencia a a un rango de alcance corto, porque normalmente las empresas tienen normas, normas de conducta, normas de vestimenta, o sea, tienen normas. La normativa es un rango o políticas de acción o cumplimientos obligatorios para un espacio más pequeño. Por otro lado, tenemos leyes. Las leyes sí hablan de todo el país. Por eso hay que tener muy claro lo de ujú. la Sí, la pirámide, jerarquía. jerarquía de leyes, exactamente. Entonces, Ujú, si vos, por ejemplo, tuvieras un proyecto y tu empresa, no sé, por ende es de la industria médica, y son proyectos que hacen exportaciones hacia Estados Unidos, y usted tiene que meter todo el tema del marco legal, porque ahí ya trabaja todo el tema del FDA, trabajan convenios y otras cosas que usted dentro de su gestión tiene que considerar, porque eso va a generar requisitos. Entonces ahí el marco legal, sí, vas a tener que meterlo, no te queda de otra, para que sea un buen estudio. ujú. ¿Ves? Ok, no, no, perfecto. Ujú, Yo me quedaba un poquito, bueno, no es que me sé todas las políticas de mi empresa, ¿verdad? O sea, ujú. me sé algunas en específico, pero no sé, digamos, como que dentro de una política y que se establezca como dijo usted, tal vez no toda una metodología, pero tal vez una herramienta, que Ah, eso todo se sí. tiene que escribir o que todo se tiene que hacer en Excel, por decirte algo, todo se tabula en Excel, pero uno quiere proponer una herramienta que tal vez sea más integradora y que pueda ayudar a la compañía a evolucionar. Pero Ujú. entonces ahí me quedé pensando, ¿qué pasa si eventualmente hay una política como esa, ¿verdad? Ya hice una política con eso, lo que tenés que hacer dentro de tu trabajo sería averiguar si se puede variar o no se puede variar, y si no se puede variar, entonces es una limitación de tu proyecto. Y si sí se puede variar, entonces Ujú. realmente no es una limitación y es un elemento nada más de tomar como requisito, entonces no implica tanto un requerimiento. Ok, no, perfecto, no, todo súper bien, era más que todo Ujú. para. No me ha pasado, pero si me pasara, ya lo tengo ahí. Está bien. Y no, igual sirve para todos para que valoren si eso es un elemento o no de categoría. En algunos puede ser una categoría, en otros puede ser que no se ocupe.
Adrián. No, es una pequeña duda, profe, en relación a la relación, valga la redundancia, que usted hizo entre la ética y las herramientas tecnológicas. Tomando el ejemplo de que Valeria es profesora, pero ¿por qué la ética, por qué esa herramienta tiene que ver con la ética? Porque ahorita Digamos, tenemos las tenemos tecnológicas, perdón. ChatGPT, tenemos la inteligencia artificial. Estoy ahorita en estos momentos, antes de entrar con ustedes, he Profe, estado... profe, Ajá. Adrián, ¿me escucha? está Adrián, cortando la comunicación. ¿me escucha? ¿El resto me escucha? No, no lo oigo, qué pena. Sí, Adrián, sí, no- Profe, le escuchamos. sí, Adrián es el profe, que sí no, se es escucha. Adrián el que no me escucha. Aló. ¿Me Ah, escucha, Adrián? aquí aparece un rótulo que dice que la banda será el mío. Sí, yo creo que es el suyo. Cuando a uno le aparece eso, si su banda es inestable o ancho de banda insuficiente, es porque estás con alguna conexión con poco ancho de banda, entonces o te está pasando el audio o no te está pasando el video. Hagamos lo siguiente, voy a apagar el video para ver si te consumo menos ancho de banda. Ahí, Adrián, ¿me escuchas? Adrián, hola. Yo creo que estarían, profe, porque a mí se me escucha perfecto. Ok, sí, yo creo que es lo de Adrián. Bueno, si no, cualquier cosa, si tiene alguno, ¿cómo se Aló. llama? Adrián, ¿me escucha? Ahora sí, profesor. Ahora sí me escucha. Sí, 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 sería tu problema. Sí, Ok, perdón. ¿por qué lo metí y por qué hablé de tecnología dentro del tema ética? Porque en Sí. la actualidad los estudiantes están usando tecnologías e inteligencia artificial para realizar sus trabajos. Ajá. Entonces eso está afectando la ética de las personas en este momento. Entonces la tecnología es un factor que afecta el resultado final, que es el tema de la ética. Ujú. Ok, ok. Ujú. Listo. Muchas gracias. Pero vea, eso lo saco porque yo estoy en el campo y lo que te decía es que he estado llevando 2 días un seminario precisamente sobre el tema del uso de inteligencias artificiales, ya sea como un apoyo a la educación, pero también como un peligro a los resultados de la educación en los estudiantes. Mm, ya entiendo, claro. ¿Ves? Pero Está lo bien. saco deductivamente porque estoy en el campo. Ujú. ¿Ves? Entonces, Está por bien. eso esas son tipo de categorías deductivas, precisamente. Ujú. Ok, bueno, Claro. entonces, estos otros elementos acá, muchachos, ¿qué otras categorías podemos sacar de este ejemplo? Profe, sigo yo. No sé si estará bien la interpretación. Em, Cultura de proyectos. Puede ser cultura, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué más? Recurso humano. El recurso humano que está por ahí como una de las causas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, recurso económico también. Podría ser Uf, recurso económico, ahí habría que valorar, ven, y ahí vamos encontrando cosas que puede ser en términos generales una categoría. ¿planes? No. Ah, es que eso tiene que ver con la gestión, ¿verdad? Exactamente, los planes son más como de gestión que otra cosa. O sea, planes de gestión de proyectos es directamente sobre el tema de un plan específico que no es tal vez el tema que estamos viendo acá. Vea, aquí se les falta algo. Por ejemplo, cuando hablamos de falta de estandarización, sabemos que la empresa tendrá alguna gestión actual, pero implícitamente ustedes van a tomar como referencia marcos de buenas prácticas, porque eso tal vez lo deben de saber que la idea es que para aumentar el éxito de que un proyecto sea exitoso, vamos a requerir de cierta manera la inclusión de algunos marcos de buenas prácticas, pero no incluir el marco, sino para poder estudiar de ahí qué recomendaciones pudiera yo sacar que finalmente nos sirvan a nosotros, para, apoyarnos y proponer cosas. Valeria, Profe, ahí también podría entrar las normas o reglamentos de la empresa. era lo que hablaba con Tracy. Todo ese es un depende. Porque la Ok. normativa interna de la empresa, por lo general, la mayoría tiene que cumplirla. Entonces es un tema muy, Ujú. muy, muy implícito. Entonces, realmente estudiar toda la normativa, solamente que hubiera un elemento muy específico, como hablaba de la industria médica, que por ejemplo no era FDA, es FDA es de alimentos, se volvió, y la industria médica es otra.
Ay, se me olvidó el nombre de la que ve la parte médica en Estados Unidos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si yo hago proyectos en una industria médica y toda una normativa, reglamentación en Estados Unidos, que yo debería considerarla en mi análisis del proyecto, porque eso va a generar un requisito para lo que yo tengo que gestionar. Entonces, las herramientas tienen que ajustarse a ciertos requerimientos legales. Ahí entra la parte del marco legal o normativa interna de la empresa, si hay alguna normativa específica que hay que cumplir, muy específica. ¿Ven? Entonces ahí sí vale la pena ponerlo como categoría. Pero en términos generales, solo para saber que le tienen que cumplir lo que la empresa tiene como políticas generales, no vale la pena entonces que sea una categoría. ¿Ven? Gracias, profe. Ok, entonces vea, ya por aquí tenemos una buena cantidad de elementos a considerar. Ya hay bastantes. FDA o ISO 13014-85, esa es la médica. Entonces, Wendy, 13485, profe. esa es la de la industria médica. Esa es de dispositivos médicos y FDA también ve dispositivos Tío médicos. médico, o sea, ve alimentos y médicos, las dos cosas. Ujú, Porque alimentos correcto. es también la FDA, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces estamos, eso era. Entonces, por ejemplo, en un caso de industria médica, lo más seguro es que eso puede ser una categoría o su categoría, dependiendo de lo que ustedes lo planteen. Ahora sí, ¿cómo pasamos de esto a pensar en categorías o subcategorías? Vean, la categoría es el elemento más amplio. No hay una sola versión, pero pueden haber varias. Pero uno siempre tiene que tratar de acomodarlo a una manera de lógica como tal. Entonces, si yo veo esto en términos generales, yo diría, desde la perspectiva de Roberto, pero ustedes lo pueden acomodar distinto, que la gestión actual de proyectos es un elemento bastante amplio. Yo dentro de la gestión de proyectos podría considerar que los tipos de proyectos son una categoría de la gestión. Si bien es cierto, los proyectos son un elemento, no necesariamente dentro de la gestión o de la gestión, es el elemento que la gestión estudia. Ahora, en términos generales, puede ser que yo la categoría no solo sea tipos de proyectos, sino en realidad los proyectos de la empresa, los proyectos que hace la empresa. ¿Por qué? Porque en alguna pregunta generadora yo puedo preguntarme cuáles son las características de esos proyectos. ¿Cómo se clasifican esos proyectos? Y esas pueden ser mis dos preguntas generadoras sobre proyectos de la empresa. Ahora, la gestión actual como tal, la gestión actual puede ser que yo la ponga como una categoría. Entonces, internamente, una subcategoría serían las prácticas actuales de gestión. Vean que aquí hablo de gestión en forma general, que la gestión en forma general pueden ser varios elementos. Por eso es que estamos poniendo prácticas actuales en términos específicos para hablar de las prácticas. Ven, ahora, puede ser, si yo no le pongo gestión actual y le pongo solo gestión de proyectos, y como yo no tengo una noción específica y para no hacer tan amplio el tema, puedo pasar los marcos de buenas prácticas al tema de gestión. Entonces, con las prácticas actuales abarco la gestión, con los marcos de buenas prácticas, lo que tiene que ver con elementos de gestión desde la parte externa, y con proyectos de la empresa estudio mi elemento principal y lo incluyo dentro de la categoría gestión de proyectos en términos generales, quitándole el apellido actual para poderla hacer amplia. Eso puede ser un elemento que nosotros incluyamos como categoría. Y estos tres, entonces, los combinamos y a esto le vamos a llamar, la categoría número 1, por decirlo de cierta manera. ¿Ven? Entonces, gestión de proyectos abarcaría estos tres elementos. Eso puede ser una definición. Una segunda, para poder ir integrando algunos elementos, puede ser capacidades organizacionales en gestión de proyectos. Y estos cuatro, cada uno es una subcategoría. Porque si vamos a uno de los modelos que ustedes vieron, la tecnología es una capacidad, la cultura es una capacidad,
el recurso humano es una capacidad y el recurso económico es otra capacidad. Todos estos son elementos que son capacidades de la organización, que son elementos que yo ocupo para poder gestionar proyectos. Y entonces aquí tendría una segunda categoría. Si yo comienzo a analizar esto inicialmente y veo todo esto que está aquí, pudiéramos decir que casi que todo esto ya en sus categorías abarca cada uno de los elementos que están aquí a nivel de causas y problemas, de manera deductiva. ¿Puede ser que hagan falta? Sí, pudiera ser que hagan falta. ¿Por qué pudiera ser que hagan falta? Porque durante el proceso de investigación, ustedes pudiera hacer que valoren, que ustedes valoren precisamente incluir algunas adicionales. Ustedes pueden valorar algunas adicionales, pero a partir de los resultados. Si ustedes ven inicialmente, lo que hemos propuesto y armado aquí como categorías y subcategorías abarca todos estos elementos. ¿Cómo yo sé que esto puede ser una subcategoría? Porque estos tres elementos yo los puedo perfectamente conjuntar en un solo elemento un poco más amplio, que en este caso se llama gestión de proyectos. Porque la gestión tiene que ver con estos elementos. Cada uno de estos elementos de cierta manera está relacionado con un concepto amplio que se llama gestión de proyectos. Cada uno de estos elementos que está aquí está dentro de un concepto amplio que se llama capacidades organizacionales en gestión de proyectos. Entonces, el elemento categoría es un concepto amplio que manejando uno bien la teoría, conoce qué lo puede constituir y qué no lo puede constituir. Y entonces ahorita tenemos un marco que tiene 2 categorías y 7 subcategorías. 3 en el primero, 4 en el segundo. Puede ser. Ese puede ser un modelo. Otro modelo, otra forma. Por ejemplo, algunos quieren trabajar solo el tema de capacidades, propiamente. El tema de capacidades, si fuera solo capacidades, puede ser que esta primera línea no exista. Y nos quedamos solo con capacidades organizacionales como una gran categoría y todas las capacidades que voy a estudiar como subcategorías. Y puede ser que exista una segunda categoría que se llame marcos de capacidades. Y puede ser que no tenga su categoría. Porque marcos de capacidades no sé si existirán igual que los marcos de buenas prácticas, así como hay predictivos y ágiles, en marcos de capacidades no sé si habrá alguna clasificación, pero por lo que yo conozco sé que no hay marcos específicos. Sí hay literatura sobre marcos de capacidades, pero es la literatura que habla de muchos elementos muy generales. ¿Ven? Entonces ese es el marco de capacidades. Entonces puede ser que haya literatura sobre los marcos de capacidades. Entonces, ese puede ser otro modelo. Hablar de capacidades con cada una de las capacidades que yo quiero estudiar como subcategorías o en las que basamos el problema, porque si el problema ya lo basamos en algunas capacidades 4 o 5, entonces como ya tenemos esas capacidades como tal, entonces ya cada una es una subcategoría. Y después hacemos una segunda que no tenga subcategoría como tal. Eso puede ser. Hay profesores que trabajan con menos categorías. Por ejemplo, les cuento, el caso de Donald por lo general es de un modelo muy minimalista, que normalmente trabaja con 1 o 2 categorías y a lo mucho tal vez 4 subcategorías, pero normalmente ya con esas abarcan todo el proyecto, entonces tampoco está mal. Lo que quiero que tengamos claros es que no hay una única forma o versión de cómo hacer las categorías.
pueden haber diferentes combinaciones referenciados a cómo hacer la categoría. Y eso es lo que ustedes quiero que tengan en mente para que, ¿cómo se llama? Puedan tener claridad a la hora que están planteando su propuesta de categorías. Anabel. Profe, le quería preguntar si en la rúbrica con la que usted revisa hay que cumplir con un número de categorías y subcategorías. No, ahí no se cumple con número porque es que no hay. Por eso les Ok. decía, este modelo, hasta acá he visto modelos que no queda mal tampoco, cuando es capacidades que solo trabajan con cada una de las capacidades como su categoría y una sola categoría, también puede ser. He visto otros modelos donde solo trabajan con categorías, cada una de las capacidades y ninguna tiene su categoría. Puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque lo importante es que cuando uno haga el razonamiento del análisis de lo que está viendo acá, pueda calzarlo con estos elementos particularmente, con el problema, las causas y lo que son los diferentes objetivos y productos que ustedes esperan encontrar. Ejemplo que yo que les ponía con lo de la muchacha que estábamos trabajando ayer en la PMO y que yo le decía, ¿y dónde está lo del portafolio? Es que en una de las causas precisamente mencionaba que su problema era que los resultados de los proyectos asociados a la PMO no estaban dando los resultados y que una de las causas era que precisamente la organización a nivel del portafolio de la PMO no estaba cumpliendo sus funciones. Entonces, para mí siempre me hizo falta el tema de portafolio porque aparecía representado en uno de los temas de las causas. Entonces, ¿cómo yo atendí esa causa si yo nunca la estudié en ninguna categoría? Entonces, ¿dónde uno hace más la valoración en esto? Que haya una cobertura de estos elementos y se pueda ver reflejada acá. Si uno ve reflejado dentro de estas categorías y subcategorías estos elementos, estamos ok. Pero si no se ve reflejado, entonces ahí sí tenemos ciertos problemas. ¿Ven? Porque entonces ahí falta algún hueco de trabajar. Entonces aquí no es un tema de cantidad, es un tema de abarque, de que se abarcan realmente los elementos del proyecto. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Profe, Profe, obviamente, ¿Perdón? vale, no sé, vale. dale, Moni, y luego sigo yo tranqui. Gracias. Es básicamente, o como yo lo interpreto, es como hacer tal vez como una línea base del problema. Es que el problema siempre es tu línea base. Entonces, desde el problema, que es tu línea base entre el problema y las causas, y lo que yo espero como producto, es que yo alineo esto. Porque, por ejemplo, si su producto no fuera una propuesta de gestión, sino que, no sé, en este momento me estás hablando, no sé, como de selección y priorización, como que usted hubiera trabajado que las causas son priorización, por ejemplo, o sea, que su solución está en ese campo y no en estos, y son otro tipo de causas que llevan a ese mismo problema, entonces todo esto varía, ¿verdad? Porque entonces ya no estamos hablando de gestión de proyectos, estamos hablando de temas de portafolio, por ejemplo. Claro, el objetivo general no solo puede ser selección y priorización, pero digamos que si hay una de las partes de solución es eso, entonces todas estas categorías cambian porque yo entonces no estoy enfocado propiamente en elementos de gestión, sino también enfocados en elementos más de portafolio. Por eso es que en realidad la línea, el problema siempre es tu línea base. Lo que pasa es que en este caso sí es importante considerar los objetivos para poder ubicar entonces cuál es mi producto final y entonces mis categorías hacen como ese enlace entre problema y lo que es el producto final. Por eso es que la imagen es que es transversal. ¿Por qué es transversal? Porque a la hora de que yo formo esta línea y yo hago el cruce categoría con el objetivo también, me van a dar subproductos y esos subproductos obviamente tienen que configurar una solución única que me va a atender al problema. Todo esto es muy filosófico, ¿verdad? Sí, sí me da a comprender, Mónica.
Sí, ok, Gracias. con gusto. Valeria. Profe, obviamente en este caso uno puede buscar material bibliográfico, si fuera el caso, para uno poder guiarse sobre qué También. categorías se podrá utilizar, ¿verdad? Ahí es importante revisar tal vez proyectos de investigación que en esta maestría ojalá vengan del 2021 para acá, que ya tienen más este modelo, para que ustedes puedan valorar ejemplos de cómo plantean categorías y si no también referencias bibliográficas sobre cómo plantear una categoría. Eso sí, obviamente nosotros tenemos este modelo basado en este cuadrito para orientar un poco más estructurado, porque en otros autores muy filosóficamente ellos son más de hablar, entonces pone como categoría cualquier elemento de estudio que se ocupe, entonces hablan de 10, 20, 30 categorías de estudio. Y nosotros somos de un Ujú. modelo un poco más simplificado y minimalista, porque si ustedes comenzaran a decir, yo tengo que estudiar 30 cosas distintas, yo creo que ninguno haría un TFG, ¿verdad? Gracias, profe. Profe, aprovecho para decirle que le envié un correo para ver si me puede atender hoy, que de verdad me urge. Ok, está complicado porque sí tengo varios casos, entonces ahorita vemos a ver cuántos hay, para ver cómo quedamos con el tiempo. Bueno. Ok, consultas, dudas. Bueno, si no hay consultas o dudas, aquí termina la parte de categorías. Profe, perdón, una Dígame. cosita rápida. El tema de las definiciones que usted Ah, mencionaba. cierto, gracias. Por eso decía, es que como a veces me concentro en No, cómo no, construirlas, se me tranquilo. olvida. Ok, Ajá. definiciones es algo muy sencillo. Es, por ejemplo, en este caso de gestión de proyecto, igual le damos combinar aquí la parte de celdas y es escribir una definición sacado de algún lugar que uno pueda ponerle su referencia bibliográfica. Por ejemplo, gestión de proyectos es el conjunto de prácticas, procesos y herramientas que se utilizan para realizar la dirección de un proyecto. Y no sé, supongamos que esto es sacado del PMI, del PMI 2017, por ejemplo, y listo. Esa es la definición. Por cada uno de estos debe haber una definición que se recomienda sea una definición tomado de algún elemento o literatura. Ok, perfecto. Esa era la consulta que di que no es que uno va a inventar el agua caliente, ¿verdad? Ujú. Eh, es a lo mucho parafrasear, me imagino, o acudir a un dato totalmente textual. Exactamente. Igual Ah, la de la subcategoría. Igual la de la subcategoría, de la misma manera. Adrián. Gracias, profe. No, es que como ya había terminado el tema, quería preguntarle, como yo no estuve en los primeros 5 minutos del arranque de la lección de hoy, no sé, en relación al tema del video de la última lección. Ah, eh, ese lo subo mañana. Sí, yo eso también les iba a perfecto. decir. No, no lo mencioné ahora. Yo lo iba a subir mañana junto con estos. Ya todos los, porque aquí falta otro video. Entonces iba a Sí, sacar estos sí. tres, los tres en conjunto. Ok. Hoy uno y dos hoy. per- ok, Ujú. perfectísimo. Gracias, profe. Con gusto. Mónica. Sí, sobre las definiciones estas que estabas diciendo. ¿Qué, qué pasa, digamos, si ahí, si uno no encuentra como alguna definición textual o algo en alguna, en algún texto, digamos? O no sé si específicamente las categorías o subcategorías generalmente son como cosas muy puntuales que se pueden definir, digamos, de alguna manera. No sé si me explico. Sí, sí te explicas. Ahí nada más sería ver cuál es la categoría que estás definiendo como para que no haya un elemento conceptual o algo en literatura que lo defina, porque por lo general todos los conceptos que quedan aquí o elementos de estudio sí son, ¿cómo se llama? Son definibles a partir de elementos General. académicos. Exacto, porque por algo nos referenciamos desde la teoría. Ok. Y por ejemplo, una categoría mía no podría ser, digamos, textualmente centro de información, que es algo que no, yo no voy a encontrar en la literatura. Ese sería el producto. Puede ser, pudiera ser que un elemento de estudios es el centro de información de DOL,
que es un resultado. Pero lo que Ajá. tendrías que valorar, bueno, es que ahí, vamos a ver, ese elemento existe en DOL, ¿verdad? Bueno, en la otra Así es. empresa. Y la otra empresa me imagino que ya le hizo un manual de procedimiento y le hizo una definición. Algo así. Por eso, entonces ya la empresa lo definió. Ok. Yo creo que Sí, respondí pero a bueno, tu sí. consulta. Sí, sí, ok. Ahí la definición, digamos, sería, la referencia sería hacia la empresa. Exactamente. Ok. Ujú. Exacto, ahí sería de esa manera. Bueno, ¿alguna otra duda? Listo, listo, gracias. Ok, listo. Entonces paro de compartir y ahora sí respondimos lo de las definiciones. Ok, muchachos, paro aquí la grabación.